Amados, buenos días, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y hoy vamos a trabajar sobre un tema que ya hace rato el Señor está ministrando a mi corazón. Y yo le coloqué como un título así, razón legítima, pero nos vamos a trabajar especialmente sobre el libro de Oseas. Entonces, vamos a orar para que el Señor obviamente ministre, sea Él el que ministre. Entonces le voy a pedir un momentito que se ponga sobre sus pies, inclinamos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe. Amén. Amén. Padre, te damos la gloria y la alabanza solo a ti. Ponemos, Señor bendito, delante de tu presencia, Señor, la palabra, Señor, para que sea ministrada por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, redargúyenos, oriéntanos, ábrenos las escrituras, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, para recibirlas, Señor, Padre eterno, y para ser sanados. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te lo rogamos, amén y amén. Muchas gracias, Dios le bendiga. Entonces, le puse así razón legítima y empecé a buscar qué es eso de legítimo. Entonces resulta que legítimo es lo que está conforme a las leyes, lo que es legal, lo reglamentario, lo lícito, lo oficial. Lo contrario sería lo ilícito, ¿verdad? Y normalmente para hacer un juicio hay que tener legitimidad para ganarlo. Si no es legítimo, pues el juicio se va a perder, ¿verdad? Y aquí quiero hacer esa introducción empezando que pensemos, si rompemos una ley, ¿verdad? Se puede demandar un pago por la ruptura de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos andando y hay un pare y yo me lo paso, el policía me puede sacar un parte, ¿verdad? Que eso sería, ¿por qué me hace ese ticket? Porque yo rompí esa ley y cuando rompo la ley tengo que pagar, ¿verdad? Normalmente el ejemplo mejor es cuando uno va en el tránsito, ¿por qué? Porque el ticket de tránsito vale, ¿verdad? Dependiendo, aquí pues hay multas de varios valores, depende el ticket, depende lo que rompiste la ley. Entonces, para quedar a cuentas, ¿qué hay que hacer? Pagar. Pues uno va y paga su ticket y ya quedó. Y bueno, o en otras ocasiones lo mandan a hacer cursos, ¿verdad? Entonces tiene que hacer el curso, tiene que no sé qué, entonces y queda listo. Entonces, cuando si yo rompo una ley, ¿es legítimo que me cobren? ¿Verdad que sí? Es legítimo, no se está cometiendo algo que no es, entonces ahí hay un derecho. Y resulta que cuando nosotros rompemos las leyes espirituales, pues también hay un pago. A veces nosotros pensamos que como lo espiritual no es como lo material, ¿verdad? Si aquí yo estoy viendo lo material, cuando me paso el pare que está ahí, estoy viendo el físico y el semáforo, la señal, lo que sea, físicamente lo estoy viendo. ¿Qué pasa en lo espiritual? Que a veces nosotros rompemos las leyes y no nos damos ni cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces ni siquiera nuestra conciencia nos redarguye y nos pasamos de largo. Entonces, obviamente, si rompemos la ley espiritual, debe haber un pago. Y la palabra de Dios dice que todos hemos roto la ley espiritual. Todos. Y cuál, obviamente, el pago, sabemos que es la muerte, pero nuestro Padre Celestial nos pasó por alto, ¿verdad? Todos esos pecados. Y en vez de que nosotros paguemos, Él pagó. Entonces tenemos que darle la gloria a Él. Romanos 4, 7, 11 dice, aquí habló David, bueno, está llamando, el apóstol Pablo está llamando una porción de la palabra que David la escribió, dice, dichosos aquellos a quien Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados, y pasa por alto sus pecados. Por esto, obviamente, ya no debemos vivir en ese yugo de maldición, pues tenemos quien nos represente, pero ¿sabe por qué a veces nosotros vivimos enyugados, encarcelados y con muchas situaciones? Porque nosotros no conocemos realmente qué es lo que tenemos y porque muchas veces somos ignorantes. A veces es el corazón duro, la terquedad, a veces es nuestra propia concupiscencia que no nos permite acercarnos y entonces el enemigo se encarga de parecer que nos está cobrando todo el tiempo, pero resulta que ya hay alguien que pagó. Entonces, obviamente, por ejemplo, si alguien le pagara la renta a uno, le paga la renta y uno va y paga la renta otra vez. Si yo no sabía que esa persona me pagó la renta, pues yo voy y pago, ¿verdad? ¿Estoy perdiendo el beneficio que esa persona me dio? Pues lo estoy perdiendo porque vuelvo a pagar. Pero si yo conozco que pagaron por mí, ¿será que voluntariamente no va a pagar? No le dice, no, ya pagaron por mí, yo ya no pago más.
Y entonces a veces nos pasa en lo espiritual así, nuestro Señor ya pagó por nosotros. Nosotros no tenemos que seguir pagando, pero a veces permanecemos en esa esclavitud. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y les quiero contar una historia que está en el libro de Oseas, que va a ser como el principal libro de hoy para trabajar. Vamos a trabajar en más versículos, pero vamos a trabajar en el libro de Oseas. Oseas capítulo 1 del 1 al 3. Oseas lo encontramos, como dice el pastor, en la Biblia, entre el Génesis y el Apocalipsis. Está después del libro de Daniel, es el que sigue después del libro del profeta Daniel. Y Oseas, los vamos a estar colocando en la pantalla, pero vamos a trabajarlos acá también. Oseas 1 del 1 al 3 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez Jehová habló por medio de Oseas, Jehová le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces vamos a leer hasta aquí, pero cuando seguimos leyendo en Oseas, ahí nos damos cuenta que le dio más hijos. Y aquí hay una orden como rara, ¿verdad? Que el Señor le dice: Oseas era un profeta, o sea, era un príncipe del pueblo. No era cualquier persona, pero el Señor le dio la orden ¿de qué? De que se consiguiera una mujer ramera. No le dijo, normalmente los príncipes del pueblo conseguían doncellas, ¿verdad? No conseguían, o princesas, no iban a conseguir, pero aquí la orden está. ¿Y por qué? Porque esto era una señal profética de lo que estaba pasando con el pueblo, porque el Señor le dijo: el pueblo se está prostituyendo gravemente. Él va y se casa con ella. Después de que él se casó con ella, dice que concibió un hijo, le llamó Jerrel, luego concibió otro y luego concibió otro. O sea, tuvo 3 hijos. Y después del tercer hijo, ella lo abandona, lo deja con sus 3 hijos y se va con un amante. Entonces, obviamente, pues que esto es bien fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de una familia. Él constituyó una familia y tuvo unos hijos. Cuando uno tiene hijos con alguien y vive con alguien y se casa, pues lo que uno espera, pues tener su familia, ¿verdad? Pero en este caso, lo que pasa es que ya después del tercer niño, lo deja. Pero más adelante, más adelantito, cuando leemos en Oseas, el Señor le da la orden a Oseas que la vaya a buscar. Que la busque y le dice que la traiga. Y la palabra dice ahí que Oseas fue a buscarla, a rogarle, a decirle: venga otra vez conmigo. Pero ¿sabe qué también hizo Oseas? Resulta que en ese tiempo las prostitutas, como tenían un nivel un poco bajo, ¿verdad?, de económico, entonces ellas tenían que endeudarse y tenían que, se vendían y se endeudaban. Entonces, ¿qué tenía que hacer Oseas? Ir a comprarla. Aparte, rogarle: por favor, vuelve conmigo, mira, te suplico, ven conmigo, yo te voy a tratar bien, pero ir y decir a quién le estás debiendo y pagarle. Porque claro, obviamente para ejercer el ejercicio de la prostitución se necesitaba un lugar, y ese lugar pues muchas veces había que pagar, igual que los días de hoy hay que pagar el lugar, pero a veces en medio de eso ellas quedaban hasta endeudadas, imagínense. Iban a prestar el servicio y aparte quedaban endeudadas. Entonces él tenía que ir donde sus deudores y decir: yo les pago, pagarle lo que había quedado endeudada, porque pues eso tenía que ser así. Y la orden del Señor fue: vaya, tómela y recupérela y ámela igual y trátela igual. Imagínese usted ese cuadro, ¿verdad? El hombre va, la mujer lo engaña, todo, él viene y paga, viene y la recupera y tiene que volverla a tratar bien. ¿Verdad que eso a veces a uno no le cabe en la cabeza? Uno dice: pero ¿cómo va a ser posible? Y él era un príncipe del pueblo, que el Señor le mandara, que le hiciera eso, ¿verdad? Pero la noticia que le tengo es que ese mismo cuadro es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos bendice, nos ayuda, y muchas veces, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con el Señor. El Señor los sacó, los bendijo, les dio tierra, los levantó, los ayudó, y ellos se olvidaron de Él. Y como lo que nos pasa a nosotros. Entonces el Señor sabe que nosotros le hemos fallado, ¿verdad? Y por eso, aunque nosotros seguíamos siendo pecadores,
Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros. Él vino a morir para salvarnos, para librarnos y bueno, tremendo, ¿verdad? Él nos compró. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprado, ¿verdad? Y luego dice, no os hagáis esclavos de los hombres. En la primera parte nos está diciendo que nuestro Señor nos compró. O sea, usted y yo somos comprados. Pero sabe que como a veces no sabemos, entonces seguimos pagando lo que ya no debemos. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre. No la compró ni con oro, ni con plata, sino con su propia sangre. Entonces, bien interesante ver que un amor así, o sea, el Señor estaba trabajando en el corazón del pueblo diciéndole, mire las condiciones. Cuando uno ve, si usted ve que una familia está pasando por eso, uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué duro que está viviendo la situación. Pero eso es algo profético porque muchas veces el Señor tiene que usar cuadros de esa manera para poder enseñarnos, porque es que a veces nosotros no entendemos. Y vamos a ver por qué había una contienda, porque el Señor tuvo que usar este cuadro profético, porque el Señor tuvo que usar a decirle a Oseas, ¿sabe qué? Mire, vaya y hágalo porque es que el pueblo está gravemente en pecado. En Oseas 4:1-2 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Así estaba esa sociedad. ¿Se le parece algo que usted ha visto alguna vez? Así estaba. Estaban de constante en perjurio, mentira, matar, hurtar, adulterar, homicidio. Eso estaba prevaleciendo en esa época. Y el Señor obviamente tuvo que llamar como este cuadro a decir, mire cómo está el estado de ustedes, porque a veces ellos recibieron palabra profética. ¿Sabe cuánto se demoró Oseas escribiendo el libro de él? Fue redarguyéndolos 45 años. 45 años. Usted sabe que son 45 años de decirle a un pueblo, oigan, pero mire. Oiga, y antes el pueblo se corrompía más. Eso es tremendo. Y aquí viene una de las razones importantes, porque a veces uno dice, oiga, pero ¿por qué caer en perjurio, en mentira, en hurtar, en matar, en todo lo que el Señor está diciendo? No, aquí viene. Oseas 4:6, esta es una de las razones. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué delicado. La razón por la que se pasa en eso es porque se olvida la ley de Dios y no hay conocimiento de Dios. Porque, o sea, a veces hablar y decir que yo conozco no es conocer. A veces es un mero hablar. En el versículo hay una realidad y una consecuencia. La realidad, ¿cuál era? Que no había conocimiento de Dios. No se conocía de Dios. Y a veces decimos, bueno, pues Dios nombrará a Dios. Ay, sí, pues sabemos quién es Dios. O sea, pues. Pero el Señor no habla de ese conocimiento porque Él aquí está diciendo claramente que olvidar la ley de Dios. ¿Sí sabemos la ley de Dios? ¿Sí sabemos lo que Él espera? Entonces esto es bien importante. Y obviamente hay una consecuencia terrible. Y la consecuencia dice, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Usted se imagina que el Señor se olvide de nuestros hijos? ¿Cómo la pasarían nuestros hijos, nuestra descendencia? Alguna vez en la Biblia hubo un hombre que le dijeron, el mal no va a venir en sus días. Usted va a morir y no va a ver el mal. Pero sus hijos sí dijo, ay, bueno, menos mal que yo no, voy a verlo. Así, o sea, a veces como que uno dice, wow, pero así lo dijo. Dijo, bueno, menos mal que yo no voy a ver nada. Pero ¿qué iban a ver los hijos? ¿Qué iban a sufrir esos hijos? Y la palabra era fuerte porque la palabra decía, pues tus hijos irán de eunucos a Babilonia y estarán allá sirviendo y serán esclavos. Y él dijo, y allá van a, y entonces él dijo, bueno, pues menos mal que no fue. Imagínense, o sea, eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos lo que son las consecuencias, ¿verdad? Y otra cosa que me parece tremenda es que el Señor dice,
cuando olvidamos la ley del Señor, el Señor dice, pues yo también me voy a olvidar. Usted me olvida, yo también lo voy a olvidar. Qué tremendo, ¿verdad? Y el conocimiento que el Señor habla aquí no es el de saber. Por ejemplo, voy a hacerles una pregunta de cultura general, yo sé que ustedes la saben. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Sí saben, no? ¿Sí? Claro. Pregunta, ¿esto hace que uno tenga una relación con él? Sabemos quién es el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, sabemos, ¿verdad? Pero eso no hace que nosotros tengamos una relación, no nos garantiza la relación con él. Cuando nosotros decimos, ¿sabemos quién es Jesús? Ah, sí, sabemos. ¿Eso nos garantizará una relación con él? Eso no lo garantiza, ¿verdad? Porque solamente lo sabemos. ¿Cuál es el conocimiento que el Señor quiere? Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Que nosotros tengamos una relación de tal manera que esa relación obre en nosotros y nos transforme y como respuesta le amemos. Porque solamente saber de Jesús no es garantía de que nosotros le amamos. Sabemos, sí, uy, el Señor, uy, claro. Porque hay una cosa que es cierta y está históricamente comprobado. Jesús vino a la tierra. Amén. Eso está, o sea, eso está escrito en los libros, o sea, ningún historiador puede decir lo contrario. Está en los escritos, está comprobado que Él estuvo en esta tierra. Pero nosotros sabemos que Él sigue estando con nosotros, que nos acompaña, que nos dejó su Santo Espíritu que está con nosotros. Pero hay que tener una relación, ¿verdad? Y Él quiere una relación en la que, porque por ejemplo, sí, digamos, ¿verdad? Si uno llegase a cierto sitio y de pronto alguien le dice, bueno, ¿y quién es usted? Ay, es que usted no sabe quién soy yo. Yo conozco al presidente Biden. ¿Usted cree que eso le serviría a uno de alguna manera como para entrar? Eso no le va a servir a uno, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, muchas veces nosotros no podemos entrar a decir, no, es que yo soy cristiano, yo sé quién es Jesús. No aprovechamos ningún beneficio. Pero cuando hay una relación, el beneficio sí va a estar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos si uno dijera, no, es que yo conozco al presidente Biden, él es mi amigo, no sé qué, usted quiere, venga, pídale una recomendación. Mire, aquí me está diciendo, mira, ahí se lo paso. Ay, vea, qué cosa tan diferente, ¿verdad? Así mismo con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos cultivar una relación. Él no quiere que lo vivamos nombrando. ¿Cuál fue el problema con los fariseos? ¿Cuál fue la hipocresía de ellos? Que lo nombraban. Y cuando Él vino en carne, no lo conocieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos jamás establecieron una relación con Él. Y no se trata de que digamos, el pastor estaba diciendo algo esta mañana y él decía que no seamos oidores, que oímos y llevamos, porque cosas quedan, usted escucha algo y de pronto va y lo replica. A veces uno dice, oiga, ¿sabe que yo escuché esto? Y uno replica a veces lo que oye. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una relación verdadera, porque cuando hay una relación verdadera lo amamos. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer aquí, la mujer que cogió Oseas, le hubiera amado? ¿Le hubiera hecho lo que le hizo? ¿Dejarlo con 3 hijos e irse? No lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero entonces ese es el cuadro ahí. Segunda de Reyes 17, 32, 34 dice así: en ese tiempo la gente decía esto, temían a Jehová, nuestro Padre, ¿verdad? E hicieron del bajo pueblo sacerdotes en lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y eso es bien importante porque aquí lo que estaba pasando era que el pueblo decía, ay, sí, tememos a Jehová, tememos. Pero dice, pero rompieron la ley cuando colocaron sacerdotes que él dijo que no colocaran. Ay, no, pero tememos a Jehová, pero están adorando a dioses extraños. Allá a todos esos Baales, a Astaroda, bueno, a la cantidad de ídolos que había en la región donde fueron llevados. Y decían eso. Entonces el Señor al final, ahí en ese mismo versículo, en el 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, o sea, era solo de boca. Dice, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley
y los mandamientos que prescribió Jehová. O sea, el Señor le estaba diciendo, usted dice que teme, pues usted no teme. Usted no está temiendo. A veces nosotros no le tememos al Señor, ¿verdad? Pero decimos que sí. Pero el Señor conoce el corazón que realmente le teme. ¿Y por qué se daba todo esto? Entonces uno diría, oiga, pero ¿cómo así que estoy diciendo una cosa y estoy elevando a adoración otra? O sea, ¿qué pasa? Ahí hay un punto bien importante y se llama la falta de juicio. Y yo busqué, oiga, ¿qué es juicio? No de ser juicioso, no, sino de juicio. Dice así, juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo. Y esto, y aquí quiero llamar una frase de un filósofo, Aristóteles, que me dejó pensando y dije, bueno, en concepto tiene una razón. Según un filósofo, dice, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de la unidad especial que se logra por medio de una cópula. Yo dije, ¿qué es una cópula? Empecé a buscar. ¿Y qué es la cópula? Establece el contenido pensado, ¿verdad? Que es el propio objeto del juicio, y establece que al hombre le es propio ser racional. O sea, que el juicio demuestra que nosotros somos seres racionales. Ay, gloria a Dios, diferente a los animales. ¿Nosotros qué? Razonamos, pensamos. Qué interesante. Y esto lo dijo Aristóteles hace muchos años. Mire lo que él descubrió, eso es una frase para descubrimiento, que nosotros pensamos, que somos racionales, oiga, qué tremendo. Pero mire que esto tiene, de verdad que eso uno diría, que un ser humano piensa, diríamos, ay, pues sí, pensamos. Pero les voy a demostrar que no todas las veces. Les voy a demostrar. Oseas 4, 13 y 11, 13, sí, perdón. Aquí lo escribí al revés, 11, 13. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí la palabra está diciendo que quita esa racionalidad del hombre. ¿Qué la quita? Fornicación, vino y mosto. El vino y el mosto son tipo de las cosas que producen bienestar. Imagínense. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a analizar un poquito. Cuando una persona está llena de mosto o de licor, ¿cómo se pone? Es pregunta para pensar, ¿es posible razonar con una persona ebria? ¿Es posible enseñarle a una persona cuando está borracha? ¿Se le puede enseñar algo? ¿Usted se puede sentar a decirle? Normalmente, ¿qué dice la gente? Deje que le pase, ¿verdad? Deje que le pase. Y entonces, después de que le pase, trata. Pero cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, no razona, pierde el juicio. O sea, pierde la inteligencia que Dios nos dio. Es impresionante. Y está acá, yo decía, wow, Señor, perdemos el juicio, o sea, no somos racionales. Ahora, una persona quizás, hay gente que dice, ay, se pone tan lindo, tan linda cuando está tan borracho. Se sienta y después al otro día le preguntan, ¿y de qué se acuerda? De nada. Pregunta, ¿usted haría un negocio con una persona borracha? Decirle, venga, uy, mire la moto, está borracho, mire, ya, deme la moto, yo le doy 4,000, no sé, 3,000. ¿Haríamos un negocio así? ¿Cierto que no? Quizás entre borrachos a veces hacen negocios y después ni se acuerdan, ¿cierto? Ni se acuerdan. Oiga, que me vendió, ¿qué me vendió? Yo le di 3,000, ¿cuándo me dio? ¿Verdad? Qué tremendo. Y no sé, ¿no hay? Entonces, aquí le estoy mostrando bíblicamente que hay momentos en que el ser humano no piensa. ¿A causa de qué? Aquí nos dice que a causa del alcohol, pero también a causa de la fornicación. La fornicación produce el mismo efecto que el alcohol en el espíritu. Y es por esa razón que muchas personas están dormidas espiritualmente y no entienden. Porque hay un espíritu de fornicación, pero en el nombre de Jesús hoy vamos a echar fuera todo espíritu de fornicación para que seamos libres en nuestro espíritu y nuestra mente, porque el Señor nos quiere hacer libres. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
muchas veces, por ejemplo, el caso de una persona que toma, a veces la persona no se da cuenta ni cuándo se emborrachó, ni a qué hora se emborrachó, pues. Yo he escuchado muchas veces, uy, no, pero es que no supe ni a qué horas, porque así es. ¿Por qué? Porque eso cumple su función. ¿Cuál es la función de eso? Pues entontecernos, ¿qué más? Dañar el cerebro. O sea, y aquí un paréntesis, mire, cuánto daño cerebral se produce, físicamente hablando. Hay daño en el hígado, hay daño en el estómago, hay daño en el esófago, hay daño. El cerebro sufre de una manera terrible. Y usted sabe que ese movimiento que tiene, eso es facilito identificar un borracho, ¿verdad? ¿Qué hace el policía? Camina en línea recta, de una, porque es que el efecto está ahí. El efecto, o sea, eso es, o sea, todo lo que entontece nuestra mente, llámese licor, llámese droga, llámese nicotina, llámese lo que, como usted la quiera llamar. Pero hay una realidad y es que eso produce efectos en los que cuando la persona está bajo ese efecto no es posible razonar. No nos van a entender, no es posible, no es posible. Por eso tenemos que orar mucho al Señor, estar orando, porque cuando ese efecto se pase y Dios los toque, entienden. Y eso pasa, entonces es bien importante. Entonces, mis amados, que nosotros entendamos, ¿verdad? Que el Señor nos lo está diciendo en la palabra, pero muchas veces nosotros no lo descubrimos porque estamos en eso. Mire, si usted vive muy somnoliento, yo me preguntaba, yo le decía a mi esposo, ¿cómo es posible que un adulto, bueno, un niño, de pronto sí, porque los niños viven mucho de sueñito y cosas de esas, pero digo, un adulto que recién se levanta en la mañana y se sienta en la iglesia y se duerme, yo digo, ay Dios mío, algo le está pasando, ¿verdad? Algo pasa, pero es que el pastor dice, ese que me venga pastor, no, ¿verdad? Pero algo pasa y es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, orar mucho al Señor, porque por más claro de que tratemos de explicar, no nos van a entender. ¿Cómo nos sentamos? Lo que leí, ¿cómo se sienta uno con una persona o bajo el efecto de la droga? Mire, yo vi un cuadro terrible de una droga que está muy, muy fea por allá arriba, en Pensilvania, no, en Detroit. En Detroit hay una ciudad que le están diciendo que es la ciudad zombie porque mucha gente se está drogando, pero el efecto de esa droga es una cosa espantosa. O sea, en el mismo cuerpo parece, o sea, no hay cómo contener a una persona así. No hay cómo contenerla. Eso es una cosa, yo digo, Dios mío, qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué? Y no está siendo racional. Imagínense, y a veces el mundo que se las da de tan inteligentes, ay, que es tan inteligentes, porque es que el que es espiritual es un pobre, no entiende nada, ¿verdad? Pero vamos a ver si es que quién es el inteligente, el que razona o el que no razona. Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si tú no sabes razonarlo, ¿para qué te sirve? Entonces, eso está complicado. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir en contra de esas cosas? En contra de eso. Primera de Corintios 6:12 nos dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí hay algo bien interesante, dice, y es una realidad. Aquí ya creo que no hay ningún niño. Todos somos aquí adultos, ¿verdad? Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Oiga, ¿qué es lo que me conviene? El Señor está diciendo, o sea, usted tiene que aprender a discernir qué le sirve y qué no le sirve. Porque Dios no nos está prohibiendo. Él no nos está prohibiendo, ay, no haga, no toque, no mire, no. Oiga, piense si eso le conviene a usted. Piénselo. Para eso, o sea, Dios es tan bueno que nos mandó todos equipaditos y aquí todos podemos de alguna manera tomar algunas decisiones de portarse uno. Un niño sabe, ¿cierto? Cuando se porta mal. ¿Cómo saben?
Entonces, y nosotros podemos tomar decisiones y podemos ver qué nos conviene o qué nos conviene. Oiga, si usted sabe que el dulce le hace daño, ¿se lo puede comer? Sí, se lo puede comer. Pero le edifica, le conviene. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ya que esa es la batalla ahorita, ¿verdad? Batalla grande para los que estamos con más peso, ¿verdad? Porque muchas veces son, ay, no, pero resulta que me conviene o no me conviene. O sea, ¿qué es lo que nos conviene? Mire que a veces se nos daña tanto la manera de razonar y por cosas tan sencillas, y yo tengo que decirlo porque a veces es tan sencillo como por un postre, una cosa, una vez hace algo que no le conviene. Que no le conviene. El Señor no nos dice aquí, pero sí nos está diciendo, ojo, no se deje dominar de ninguna. Me gusta mucho esto que dice aquí Pablo, dice, él lo decía y dice más, yo no me dejo dominar de ninguna. ¿Sabe cuál es el problema? Que permitimos que cosas nos dominen. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Mire, bien, en el área que sea, si estamos comiendo mucho, oiga, detenernos un poquito, que no nos domine. ¿Qué tengo que comer? No, espere. El alcohol, ¿por qué el alcohol y los vicios? Ojo, ¿por qué el alcohol y los vicios son tan peligrosos? Una connotación, claro, el cuerpo empieza a necesitar. Y claro, y luchar contra eso. Hay gente que no quiere luchar. Ay, eso no importa, eso con unita nada me pasa. Ya, satisfizo el cuerpo, pero no luchó, no peleó, no lo hizo. No, hay que darle. Mire, yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ronaldo, que es uno de los mejores jugadores de fútbol, no sé si ustedes saben, pero a él le decían que él cómo hacía, oiga, ¿usted cómo hace para...? Él dijo, yo sé qué cosas tengo que hacer, así no las quiero hacer. Dijo, el que le dice a usted que quiere ir al gimnasio todos los días le miente. Lo dijo él y él es un atleta de alto rendimiento. Y él lo dijo, ¿sabe por qué? Porque a veces uno no quiere hacerlo. Dijo, pero como yo sé lo que a mí me conviene, yo voy y lo hago y me esfuerzo y cuando lucho entonces me vuelvo más fuerte. Eso lo dijo él en la entrevista. Yo dije, wow, interesante. No por nada es uno de los mejores jugadores. Entonces muchas veces nosotros no nos esforzamos para hacer eso, sino que queremos, ay, un poquito. Y nos rendimos, ¿verdad? Entonces estamos llamados a esforzarnos. A veces con el pastor decimos, ay, qué rico un domingo. Me pongo patas arriba ya. Pero ¿sabe qué? Yo sé lo que le conviene a mi espíritu y me esfuerzo por venir. Porque cuando yo vengo, entonces lucho y entonces crezco y entonces me fortalezco. Pero si no lo hago, no me voy a fortalecer. Entonces eso es bien importante. Entonces no nos dejemos dominar. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos permitiendo que nos dominen cosas del mundo en vez de someternos a Dios. Entonces, no, una de las razones es que nosotros no estamos teniendo dominio en nuestro propio cuerpo. La palabra, por eso el fruto del Espíritu Santo tiene ese componente que se llama dominio propio. Entonces, mire la cantidad de cosas y el Señor nos está dando todas las herramientas y siempre nos dice, mire, usted puede hacer de todo, pero ojo, le edifica, o sea, nos llama a pensar, a detenernos. Yo muchas veces les he dicho a mis hijos, a estas alturas de la vida mías, le digo yo a ellos, a mí ¿quién me puede detener para que yo haga lo que se me atraviese? Nadie. Pero sabe que yo me detengo y digo, un momentico, ¿me conviene o no me conviene? ¿Esto me va a servir o no? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a edificar mi familia o la voy a destruir? Con esto que estoy haciendo, ¿voy a ser de buen ejemplo o voy a dañar a mis hijos? ¿O me daño yo? ¿Qué pasa con...? Es que son tantas cosas, ¿verdad? Que uno tiene que pensar y a veces no las pensamos. Mire, una persona que se deja dominar de la droga, cuando ve un poquito de droga, no se resiste. Tiene que estar ahí, a pesar de que yo he escuchado mucha gente que dice, yo lo controlo. Mentira, mentira. Ni el que fuma, ni el que bebe, ni el que tiene droga domina nada de eso. Aquí la palabra me dice que usted se deja dominar. Y nosotros, ¿cómo no nos dejamos dominar? Viniendo a Cristo. Si es que Él ya pagó, si es que Él es nuestro ayudador, si es que Él tiene la mano extendida, si es que Él dice, venga, yo lo ayudo. Amén. Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él, eso es todo. Él dice, reconozca que usted lo está haciendo mal. Pero es que a veces estamos haciendo las cosas mal y nos metemos por ahí. No, pero aquí hasta que salga, oiga, así rompa, así dañe, oiga, por Dios.
A veces nosotros tenemos que revisar, espere, si lo estoy haciendo mal, reconocer y poder decir, ok, lo estoy haciendo mal, ahora ¿cómo lo voy a hacer mejor? Entonces, que nosotros podamos trabajar, porque el Señor quiere en eso, que trabajemos en eso, que estemos en eso. Lo mismo pasa con la fornicación, y la fornicación, o sea, también en la fornicación va encerrada mucha cosa, la idolatría, la hechicería, la, hechicería, la adivinación, todo eso va ahí, todo, la pornografía, todo ese tipo de cosas. Mira, el mundo hoy, yo vivo aterrada como nos bombardea constantemente con pornografía, constantemente, constantemente. Ay, y decíamos el otro día en el grupo, ay, es que eso es una obra de arte. Y sale la muchacha ahí con todo, Dios mío, ¿qué obra de arte es eso, por Dios? O sea, ridiculizar el cuerpo de la mujer hasta tal punto que es eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que el mundo nos está bombardeando constantemente. En donde quiera usted sale y por donde quiera ve cosas, por donde quiera. Entonces, que nosotros entendamos que tenemos que venir al Señor. Porque Él es el que nos va a dar la fuerza para dominar eso. Mi hermano, ni usted en sus fuerzas, ni yo en las mías podemos hacer nada. Pero sí tenemos uno que murió en la cruz, que venció toda potestad, gobernador, principado, hueste de maldad, que viene para ayudarnos y libertarnos. Entonces, le damos la gloria al Señor por eso. ¿Qué pasó con la mujer de Oseas? Ella tenía eso y al final, ¿qué pasó? Pues salió y lo dejó y se fue y listo. ¿Cómo la encontró Oseas? Imagínense el estado tan lamentable que la encontró, endeudada, prostituida. Pero sin embargo así, él la recogió. Pero ahí mismo en Oseas hay una esperanza que el Señor da. El Señor dice, porque el Señor dice que él tiene mucho amor, pero antes de hablarles de esa esperanza, yo quiero que analicemos un poquito el estado, porque a veces nosotros parece que hacemos muchas cosas y desconocemos las emociones. Si piense en un momento, si a usted lo traicionan, ¿cómo se siente? Piense allí un momento, ¿cómo se siente que a uno lo traicionen? Eso es doloroso, doloroso, ¿verdad? Siente uno que, wow, terrible, hay una devastación emocional y eso le afecta a uno hasta en lo físico, ¿verdad que sí? Cuando uno está traicionado. Pero a veces nosotros creemos que nosotros somos los únicos que sentimos. Solo nosotros. Usted no sabe la devastación y el dolor que el Señor siente cuando nosotros pecamos. Se siente así. Porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ¿de dónde cree que le vienen a usted los sentimientos? Pues porque somos hechos a su imagen. Y el Señor se devasta también emocionalmente. Le hacemos tanto daño, pero a veces pasamos como cuando la persona no es consciente y traicionó y dice, ay, pero qué tanto, si solo fue una vez. Ay, ¿para qué se enoja? ¿Verdad? Como que somos así o ni nos damos cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué se está enojando? Oiga, ¿o por qué se siente así, no? Qué doloroso es una traición. Dolorosísima. Y el Señor siente así, pero sabe que como gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Él tiene otras características que en un momento quizás Él está así devastado, pero Él se levanta, ¿verdad? Y nos muestra su compasión. Y a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Usted se imagina que nuestro Dios nos traicionara? ¿Usted se imagina que nuestro Dios en un momento nos diera la espalda? Él nunca lo va a hacer, jamás, porque Él no es así. Nosotros somos así, pero Él no es así. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene razones legítimas para castigarnos. Él tiene razones legítimas. Él tiene todas las razones para decir, ¿sabe qué? Usted y yo somos merecedores de castigo. Pero Él decidió dejarlo así. Dijo, no, yo voy a pagar. Qué tremendo. Nos recoge y él se hizo de carne y en su propio cuerpo sufrió
la paga de nuestro pecado. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Aleluya. ¿Usted sabe cuánta promesa hay nada más en este verso? Eso es nuestro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como nosotros no conocemos, no estudiamos, no analizamos, muchas veces vivimos enfermos, heridos, rebelados, castigados. Oiga, pero si ya él lo llevó todo. Ya Él lo llevó todo. El pecado y la transgresión tienen un costo. ¿Cuál es? Pues como les hablé al principio, pues la muerte. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Que desde el principio, si una ley se rompe, hay un pago. El que rompe la ley de la gravedad, ¿qué le pasa? Se le parten los huesitos, ¿verdad? O se da contra, ¿verdad? Hay otras leyes, leyes físicas, inercia, y hay otra, que esa funciona en el carro, ¿verdad? Cuando usted pega una frenada muy dura, ¿qué pasa? La ley de la inercia le cobra ahí a usted, ¿verdad? Se puede venir hacia adelante, golpearse. Eso son leyes físicas que cobran inmediatamente. Pero ¿sabe qué? Que nuestro Señor es tan misericordioso, que es un Dios que nos está dando oportunidad, que no nos está cobrando inmediatamente, que hay ciertas cosas que tenemos que vivir, pero el Señor nos dice, si usted se arrepiente, yo lo restauro, yo lo levanto y yo le ayudo, porque ese es nuestro Dios. Amén. En Salmo 103, 13, 14 dice así, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe de qué se acuerda el Señor? De que usted y yo fuimos hechos de polvo. Y Él se acuerda de eso. Y aquí dice, como se compadece de sus hijos, como un padre se compadece de sus hijos. Los que tenemos hijos, ¿alguna vez nos ha dado un poquito de rabia con los hijos? Que hay momentos que uno dice, ¡ay, Dios! Pero a uno le da rabia y en el momento los quiere, claro, castigarlos. Pero ¿verdad que uno no los quiere destruir? Se enoja, pues porque somos papás y a veces uno dice, pero este muchachito, ¿por qué no me hizo caso, verdad? Pero nosotros no queremos destruirlos. Nos enojamos porque estamos viendo que están haciendo algo que no les conviene a ellos, algo que los va a dañar. Entonces nos enojamos, pero no los queremos destruir. Nuestro Padre Celestial es mucho mejor que nosotros. Y dice que Él se compadece de los que le temen porque Él sabe de qué estamos hechos. Él se compadece de nosotros. Él tiene compasión y nos da tiempo y tiempo de tiempo para que nosotros podamos venir a Él, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Señor lo que ha querido es atraernos con su amor. En Oseas, ahí mismo en Oseas 11, 4, 6 dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas, me incliné y les di de comer. El Señor, aquí más adelante es donde les decía yo la esperanza. El Señor en un momento, claro, pues, como lo que digo, es que a veces como que dice, pero porque usted, o sea, de verdad que a veces nosotros los seres humanos tenemos unas conductas autodestructivas terribles. Terribles, mire hermanos, si nosotros supiéramos, de verdad a veces nos detendríamos de llevarnos un cigarro a la boca, nos detendríamos, porque a veces joven, ay, no se nota mucho, claro, joven no se nota porque usted está nuevecito, espere que esté un poquito más de años y verá, ¿qué le pasa? Entonces nosotros debemos aprender que muchas veces nos enfermamos por nuestras conductas autodestructivas. Es por eso que la gente se enferma. Porque no cuidamos, porque cuando estamos jóvenes abusamos. Entonces hay que tener cuidado. Y el Señor, pues obviamente no quiere eso. Y el Señor lo que quiere es llamarnos con sus cuerdas de amor. Dice, con todo y eso, se inclinó allá donde estaban, dice, yo les quiero dar de comer, los quiero proteger. Porque ese es nuestro Padre Celestial. Y Él lo que quiere es que nosotros tengamos conciencia. O sea, otra vez, mire que el Señor apela a nuestra racionalidad, o sea, porque Él nos hizo seres pensantes y Él como que dice, oiga, tenga conciencia, piense. Oiga, pero ¿por qué pensar a veces cuesta tanto? ¿Verdad? A veces como que hay muchos ruidos en la cabeza que no nos dejan pensar. El Señor siempre apela a que somos intelectuales. Eso nunca le dice a un caballo, o sea,
No le dice a una mula, no le dice a una gallina, nos lo dice a nosotros, porque nosotros hemos sido hechos seres inteligentes. Bueno, algunos más inteligentes que otros, ¿verdad? Entonces es un llamado a la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó nuestros pecados. Ya hay pago. ¿A dónde tenemos que correr? A Jesús. Hay que ir allá para que su sangre nos limpie, nos lave. No le voy a decir, hay milagros maravillosos que a veces son de una vez. ¡Fua! Y uno dice, wow, hay gente que yo he visto que viene a Cristo y de una se levantan diferente. Pero le quiero decir que son algunos así. Normalmente el Señor nos lleva a través de un proceso en el que podemos ir identificando qué nos pasa, qué estamos haciendo mal. Porque el Señor le gusta cuando usted y yo pensamos. A Él le gusta eso. Él dice, wow, esto está… Pero que pensemos en lo que es correcto, ¿no? Porque también Él ve los pensamientos de los que piensan mal. Dice, aquellos que se sientan en sus camas y meditan cómo hacer el mal al otro día. El Señor lo ve y eso no le agrada, pero oiga, que nosotros pensemos en cómo tener mejores vidas. Si alguien decía, ay, muchas veces queremos cambiar nuestra casa, nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Sabe qué debemos cambiar primero? Nosotros mismos. Si nosotros cambiamos, vamos a ayudar para que el otro también pueda iniciar ese proceso. Entonces, el Señor ya pagó el precio, hermanos. Ya pagó el precio, tenemos a dónde ir. El enemigo ya no nos puede seguir ahí. Me debe. Ya no. Ya nosotros no debemos. Y al que le debíamos era al Señor y Él mismo pagó. Él mismo dijo. Pero lo que pasa es que a veces el enemigo nos hace creer que es que le debemos a Él. No, nosotros, al Señor fue al que le faltamos. Y el Señor mismo nos ha liberado de esa deuda. Aleluya, gloria a Dios. Y era una deuda, a mí me gustó mucho una prédica que el pastor dijo, la deuda impagable. Cuando usted tiene una deuda y le dicen, bueno, pague los intereses, ¿cuándo termina usted de pagar eso? Nunca. Es la deuda impagable. ¿Verdad que el Señor hizo por nosotros grande amor y misericordia? Él nos ama con amor eterno, tiene compasión, es tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8, 12. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él, gracias a Dios, le pasa rápido. Pero sí se enoja, como los papás, lo que les decía. O si su esposo o su esposa que usted ama tanto le hacen algo y a veces uno se enoja, ¿cierto? De vez en cuando. Pero eso se nos pasa prontico. Dice también la palabra, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Entonces, Él no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Si Él hubiera hecho conforme a nuestras iniquidades, ni usted ni yo estábamos aquí. Porque si el Señor hubiera querido, dice, ay, sabe que voy a coger esta tierra, ya la despedazo y me hago otra nuevecita. Pero Él quiere y nos da oportunidad y Él quiere que nosotros vengamos a Él, porque Él quiere levantar un pueblo de gente santa. Un pueblo de gente que entienda, un pueblo de gente que se levante. Entonces, mi hermano, recuerde siempre, le voy a dar bueno, después le digo al pastor, pero sí voy a tener en cuenta, voy a tener un pequeño obsequio para alguien que se acuerde de las tres. Yo les dije, la última prédica que estudié, dije, hay 3 cosas que a usted no se le debe olvidar y lo puse en un acrónimo. Dije que no se les olvide eso. Si de todo lo que hablamos, solo se acuerda de eso, ¿sabe qué? Ya, con eso tiene. Eso. Dice, arrepentir, pero para el próximo domingo le pregunto, arrepentirse, convertirse y obedecer. Eso es ACO. Yo les dije, es un acrónimo, ¿verdad? Si usted no se acuerda de nada más, acuérdese de arrepentirse, convertirse y obedecer. Si usted se acuerda de eso, yo quiero decirle que usted va para adelante y va a ser más que vencedor, porque eso es lo más importante. Entonces, hoy es un día en el que Dios, salud, que no retarda su promesa, nos quiere ayudar. Hoy es un día en el que el Señor quiere trabajar con nosotros. Obviamente, lo que le digo, si ahorita vamos y algunos en su espíritu están todos borrachos, están todos, embolatados para el espíritu, en dormidos o lo que sea, no van a entender, pero vamos a orar para que Dios liberte las mentes, para que abra los corazones, para que nos ayude a entender, porque si Dios me ha hecho entender a mí, yo le quiero decir que a usted también le va a hacer entender, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y hay cosas que yo digo, wow, Señor, ¿cómo era posible que yo andara así? Después el Señor me ha venido revelando una cantidad de cosas. Necesitamos ser
libres, mi amado. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, le vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno, misericordioso. Y hoy le voy a invitar a que reprendamos todo espíritu de fornicación, todo espíritu de neblina mental, todo espíritu de borrachera, de adulterio, y ahí le voy a invitar para que usted lo haga y le pida al Señor, ayúdame, Señor, y yo le digo, pero hágalo con sus propios labios.